Hola amigos, ¿qué tal? Este es un primer video de una serie de videos que vamos a subir acerca de lo que corresponde a una práctica, a unos ejercicios prácticos acerca de la NIF para pymes. Entonces en esta ocasión vamos a trabajar un ejercicio práctico acerca de las propiedades de inversión, ¿sí? Correspondientes a la sección 16 del libro NIF para pymes como tal. Entonces, vamos a arrancar a desarrollar este ejercicio, es un ejemplo, y la idea básica de realizar estos ejercicios es porque muchos estudiantes me decían sobre la dificultad de encontrar propuestas prácticas acerca de lo que es la NIF, ¿sí? En este caso NIF para pymes. Claro está, hay mucha información, sin embargo es una información teórica, una información magistral, en muchas de las videos que hay que se encuentran magistrales, pero digamos en forma abstracta, ¿sí? En forma teórica como tal. Entonces vamos a arrancar con este ejercicio en donde suponemos una operación del 1 de enero del año 2018. Recordemos que las propiedades de inversión son aquellas propiedades que el dueño, ¿sí? O el arrendatario, ¿sí? Bajo un arrendamiento financiero, tienen o mantienen unas propiedades para obtener rentas, en este caso como el arrendamiento, obtener rentas o plusvalías, o ambas al tiempo. ¿Qué querrá decir plusvalía? Pues que, por ejemplo, ustedes recordarán los famosos eh, lotes de engorde, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos un lote ahí quietico, supuestamente engordando, es porque proyectamos a que se generen unas plusvalías, ¿sí? De igual forma, cualquier bien inmueble, pues que genere un aumento en su costo, en su valor de venta respecto al costo, pues está generando una plusvalía. Entonces, en ese sentido, básicamente son propiedades que tiene una compañía que tiene cierta actividad, no necesariamente no es una actividad de arrendamientos como tal, sino una actividad X, y tiene un, una infraestructura que la arrienda o le genera alguna renta sin ser pues esta su actividad principal, eh, generando desde luego estos arrendamientos. Entonces, el ejercicio dice que la sociedad adquiere un edificio por 200 millones de pesos, del cual el terreno representa el 20% del valor del edificio. La vida útil se estima en 60 años. Recuerde que la vida útil es una estimación contable. Sí, es una estimación que de acuerdo a la NIF, en caso de que haya un cambio en esa estimación, entonces los cambios o las modificaciones se harían desde el momento en que se hace el cambio de la estimación en adelante, es decir, es un cambio prospectivo. Entonces, dice que hay un impuesto, bueno, dice impuesto a las ventas, ¿no? Llamémoslo impuesto. Es un ejemplo, puede ser el 3, puede ser el 1%, el impuesto que se pueda generar. En este caso pusimos este ejemplo. Y para lo cual el total de impuestos pues fueron 6 millones de pesos. Se supone que son impuestos no reembolsables, es decir, que se activan, hacen parte pues del activo como tal. Y también nos dice que se proyecta o se realiza el arrendamiento por un canon de 12 millones de pesos. Esto es, digamos, pongámosle arrendamiento anual, ¿sí? Arrendamiento anual de 12 millones de pesos, ¿sí? En el contrato
se supondría un incremento cada año de un 5% del valor de ese arrendamiento. Entonces, ¿cómo se haría la medición inicial? Recordemos que de acuerdo a la sección 16, la medición inicial se hace por su costo, por el costo de la propiedad de inversión comprada. Eso que comprende su precio de compra y cualquier gasto directamente atribuible. ¿Sí? Entonces, cualquier gasto atribuible, por ejemplo, en este caso, si son impuestos no reembolsables, pues entonces iría, ¿cierto? Dentro de el costo como tal. Honorarios, por ejemplo, comisiones de intermediación, esos irían ahí como un mayor valor del activo. Entonces, para ese caso, tenemos que la edificación representa el 80% y que el terreno representa el 20% para un total de 206 millones de pesos. Entonces tenemos para la contabilización en que se activa a propiedades de inversión, terrenos 41.200.000 y propiedades de inversión, edificaciones a 164.800.000 y bueno, digamos que salió el dinero del banco. Entonces es importante, perdón, es importante tener en cuenta que bien puede ser una compra de contado, como en este caso, o una compra a través de un arrendamiento financiero, es decir, lo que se denomina como leasing, ¿sí? Entonces, si se compra este bien para producir rentas adicionales como un arrendamiento y no tiene nada que ver con nuestra actividad principal, entonces es una propiedad de inversión. ¿Listo? Aún así, es importante determinar para el siguiente punto, y es que esta es la medición inicial, ¿sí? Y se determinó que es una propiedad de inversión. Estas dos son dos probables mediciones posteriores, ¿sí? Las mediciones posteriores, la medición posterior de acuerdo al numeral 16.7 de la NIF para pymes, dice que si la propiedad de inversión cuyo valor razonable se puede medir de manera fiable, entonces se medirán al valor razonable en cada fecha sobre la que se informa. Es decir, si es posible determinar el valor razonable, como en este caso, que a través de un perito nos pudieron decir que a 31 de diciembre de este año, del 2018, el costo de este inmueble, que era 200, ahora cuesta 220. Entonces, como es posible determinar el valor razonable, entonces la propiedad se mantiene como propiedad de inversión. Cuando no existe la posibilidad, cuando es demasiado complejo identificar el valor razonable de esta propiedad, entonces si desde el principio sé que no es fácil determinar el valor razonable, desde el principio yo hubiese eh, activado estos inmuebles como una propiedad, planta y equipo, y no como una propiedad de inversión. Entonces, cuando es posible, me voy como propiedad de inversión. Cuando no es posible determinar el valor razonable, me voy como propiedad, planta y equipo. Entonces colocamos los dos ejemplos. Como es posible, entonces nos dicen que son 220 millones a 31 de diciembre del año 2018. O sea, esto es medición posterior. ¿Cómo contabilizo eso? Pues la diferencia, ¿sí?, entre esos 206 millones que venía como saldo en libros, que estuvo todo el año desde el 1 de enero del 2018 hasta el 31 de diciembre. El saldo en libros fue de 206 millones y me dicen que el valor razonable es de 220, entonces activo la diferencia, ¿sí? Porque de acuerdo al numeral 16.7 dice que
se debe reconocer en resultados los cambios en el valor razonable. Entonces, en este caso, los resultados son o ingreso o gasto. Para este caso fue un ingreso. Entonces, un ingreso de 14 millones, ingreso por cambio en el valor razonable, y se activan en cada uno de los porcentajes, tanto en terrenos como edificaciones, y se mantiene el activo como propiedad de inversión. Entonces, propiedad de inversión, medición inicial, propiedad de inversión, medición posterior. Hasta ahí, propiedad de inversión no tiene ningún complique. Pero, ¿qué pasa cuando la propiedad de inversión no es posible medir el valor razonable? Entonces nos toca reclasificarlo como propiedad, planta y equipo. ¿Sí? Entonces, cuando no es posible, de acuerdo al numeral 16.1, si no es posible determinar el valor razonable, entonces yo debo contabilizar como propiedad, planta y equipo. Para este caso, como es propiedad, planta y equipo, entonces aquí ya no sería propiedad de inversión, sino propiedad, planta y equipo, propiedad, planta y equipo. Entonces, yo debo hacer la medición posterior igual que propiedad, planta y equipo, que es costo histórico. Aquí está, costo histórico, a ver un ejemplo aquí, costo histórico menos depreciación menos deterioro. Esa es la medición posterior de propiedad, planta y equipo. Entonces, para este caso, debemos hallar la depreciación. Y la depreciación, pues como los terrenos no se deprecian, pero las edificaciones sí, y la vida útil es de 60 años, entonces 164 millones dividido en 60 años, eso nos da el gasto por depreciación. Y por supuesto su contrapartida a depreciación acumulada, que es un activo dentro de la propiedad, planta y equipo. Bueno, para este caso tenemos que determinar si hay deterioro o no. Recordemos que según la sección 27 del deterioro del valor de los activos, para saber si hay deterioro o no, es necesario comparar el valor en libros en el importe recuperable. Vamos a colocar acá, importe recuperable. ¿Ok? Entonces, si el valor en libros es mayor que el importe recuperable, hay deterioro. Si no es así, entonces no hay deterioro. Entonces, en este caso, ¿cuál es el importe recuperable? El importe recuperable es el mayor. Es el mayor entre el valor en uso versus el valor razonable o el valor de venta estimado menos los costos de venta. ¿Cuál es el valor de uso? Para entrar a comparar entre alguno de estos dos. Entonces, el valor de uso, ¿sí? Son los flujos netos que me va a generar ese activo traídos al valor presente. ¿Sí? Que es este valor, 227.151.474. Hay dos formas de sacarlo, de determinarlo. Aquí, como podemos ver, el primer pago del primer año son 12 millones de pesos. El segundo año son 12 millones de pesos más el 5% del incremento anual. Aquí es incremento actual, no, sino incremento anual. Luego, el tercer año es esos 12.600.000 incrementados en el 5%, y cada año vamos incrementando el 5%, de tal modo que en el año 60 el arriendo del año, de todo el año, vamos a recibir 213 millones de pesos. Para esto quiere decir que si nosotros sumamos todos estos flujos, todos estos 60 flujos, nos da 4.000 millones de pesos. Pero esos 4.000 millones de pesos, para poder hallar el valor de uso, es esos valores futuros traídos a valor presente. ¿Cómo se traen a valor presente? Entonces traemos una formulita que se llama valor actual, en donde
simplemente colocamos los datos, una tasa del 5%, unos números de periodo, 60 años y un valor futuro. Normal, estos valores van en negativo para que nuestro saldo nos dé en positivo, porque son flujos, son salidas. Entonces, valor futuro, los 4.000 millones, y si lo traemos al valor actual, son 227 millones. Es decir, estos 4.000 millones traídos a valor presente a una tasa del 5% son 227 millones. Otra forma de hallarlo sin determinar todos estos flujos. Entonces la misma formulita que es valor actual, la tasa del 5%, los 60 periodos y menos 1.200.000 que es el pago anual. Y de igual forma nos da, tanto trayéndolo como el valor futuro como el pago anualizado, pues me va a dar el mismo resultado. Entonces esos 227 millones son el valor en uso. Como dijimos aquí que si el valor razonable no se podía determinar, entonces tocaba enviarlo como propiedad, planta y equipo. Entonces vamos a suponer acá que no fue posible determinar el valor razonable para poder comparar valor en uso y valor razonable menos costo de ventas y determinar el mayor valor, y ese mayor valor es el importe recuperable. Y ese importe recuperable lo comparamos con el valor en libros, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la norma 27,12, si encontramos cualquiera de estos dos valores, bien sea el valor de uso o el valor razonable menos costo de ventas, y ese valor es mayor que el valor en libros, no es necesario buscar más porque efectivamente no va a haber deterioro. Recuerden que se toma el mayor valor de estos dos y ese se compara, ese mayor valor se llama importe recuperable. Y ese valor se compara con el valor en libros. Y si el valor en libros es mayor, hay deterioro. En este caso no es mayor porque el valor en libros es 203 millones. Por lo tanto, el nuevo valor en libros para 31 de diciembre del año 2018 sigue siendo 203 millones. Es decir, 206 de la compra menos que es la depreciación acumulada. Entonces, hasta el año 2018, ese sería el valor en libros. Vamos a suponer que en el próximo año, en el año 2, que sería el año 2019, se determinó un importe recuperable de 190 millones. Entonces, ¿cuál es el valor que traemos en libros? Pues estos 203 millones, ¿sí? Menos la depreciación de ese año, ¿sí? ¿Cómo hallo la depreciación? Pues como el que se deprecia es la edificación, es costo histórico menos la depreciación que ya se hizo de este año anterior, y eso lo divido en 59 años, porque ya pasó un año, ¿sí? Entonces se divide en 59 y me da el mismo valor. ¿Por qué me da el mismo valor? Porque no le hemos hecho ningún ajuste del costo histórico. Entonces, en este caso, el valor en libros, pues es la sumatoria entre el costo histórico del terreno, el costo histórico de la depreciación y menos los 2 años el costo histórico de la edificación y menos los 2 años de gastos de depreciación. Pero ¿qué pasa? Pasa de que nos dijeron que hay un importe recuperable por 190 millones. Eso es decir, que el valor en libros es superior al importe recuperable. Es decir, que sí hay un deterioro. ¿Cuál es el valor del deterioro? La diferencia, que son 10.506.667. Por lo tanto, al contabilizar ese deterioro, mi nuevo valor en libros a 31 de diciembre, que antes era ahora es o sea, el mismo importe recuperable. Entonces, seguimos. ¿Cómo vamos a contabilizar? Pues contabilizamos la depreciación que se determinó, gasto de depreciación por depreciación acumulada de edificaciones, y se contabiliza el deterioro como un gasto por deterioro, ¿sí?
contra el deterioro de terrenos, que es un 20%, y el deterioro de edificaciones, que es el 80%. Entonces, al hacer estas contabilizaciones con el valor en libros que me venía del año que terminó en el año 2019, entonces me va a generar un nuevo valor en libro que es 190 millones, porque desconté esta depreciación que está acá, esta es esta misma, ¿ok? Y desconté este deterioro que es la sumatoria de estos dos. Y por eso me da el mismo valor, ¿ok? Entonces, a 31 de diciembre del año 2019 tenemos 190 millones. Aquí, ¿qué hemos visto? Hemos visto cuando un activo se mantiene en propiedad de inversión, cuando cambia propiedad, planta y equipo, cómo se hace la depreciación y cómo se determina si hay deterioro o no y cómo se contabiliza el deterioro. Ahora bien, vamos a suponer que para el próximo año, que es el 2020, el importe recuperable determinado fue de 220 millones. Entonces, esos 220 millones son los que se toca comparar con el valor en libros. Aquí tenemos entonces que tenemos la depreciación hasta el año 2019 y la depreciación del año 2020 cambia. Observen que aquí cambia la depreciación del año 2020. ¿Por qué? Porque el deterioro contabilizado aquí arriba me hace una modificación prácticamente en lo que es el costo histórico, porque hay que descontarlo, ¿sí? Debido a que se deterioró y al hacer esa modificación, pues también me cambia la tasa. No la tasa, sino el valor, el importe de depreciación. Entonces, vamos a determinar ese gasto de depreciación igual que hicimos aquí arriba. Entonces, costo histórico, 164 del edificio, 800, menos la depreciación del 2018, menos la depreciación del 2019, 18, 19, menos el deterioro del edificio, que son 8 millones, aquí están 8 millones 405, y eso me da un valor en libros de 150 millones que lo vamos a dividir en 58 años, ¿sí? Entonces, la primera depreciación lo dividimos en 60 años, la segunda, porque es el año 2, pues 59, vamos reduciendo la vida útil, y ahora pues en 58. ¿Listo? Entonces, tenemos ahora la depreciación del año 2020 menos los dos deterioros, tanto el edificio como el de terrenos, y me da un valor en libros para el 31 de diciembre del año 2020 por 187.398.253. Pero ese valor en libros es el que debo comparar con mi nuevo importe recuperable determinado el 31 de diciembre del año 2020. Y efectivamente nos damos cuenta que está por debajo. Entonces, como está por debajo, se supondría que no debemos hacer nada porque no hay deterioro. Pero resulta que tenemos acá en propiedad, planta y equipo contabilizados unos deterioros. Eso quiere decir que yo puedo reversar esos deterioros, los puedo reversar con la diferencia que me dé entre el importe recuperable y el valor en libros que estoy comparando. Sin embargo, yo puedo reversar desde luego solamente hasta el monto de las cifras hasta el monto, perdón la redundancia, o las cifras que tengo en mi cuenta propiedad, planta y equipo deterioro. No puedo reversar los 32 millones que me da la diferencia porque solamente tengo 10 millones en mi cuenta de deterioro. Por lo tanto, lo único que puedo contabilizar yo aquí es la reversión de esos 10 millones de pesos. ¿Cómo lo reverso? Pues lo llevo a resultados. Hago un ingreso porque aquí había generado un gasto. Recuerden que aquí había generado un gasto por deterioro en el año anterior. Entonces, en el próximo año, pues genero un ingreso reversando las dos partidas y desde luego contabilizo mi depreciación, que fue la que yo hallé aquí a través
de los descuentos, de las depreciaciones y el deterioro respectivo en edificación. Entonces, si yo hago mi comparación o mi operación en definir mi costo, los costos históricos menos las depreciaciones, como ya no tengo el deterioro, entonces mi nuevo valor en libros, que antes era 187, me cambia a 197. Entonces, amigos, este es un ejemplo en donde, en resumen, hicimos básicamente todo el recorrido de lo que viene siendo propiedad de inversión, medición inicial, medición posterior, aquí la vemos. Si hay valor razonable, seguimos haciendo valor razonable cada año, valor razonable, y es esta misma. Si el valor razonable baja, pues va a haber un gasto, si sube va a haber un ingreso cada año, entonces se va a mantener constante estos movimientos. Este se queda quieto y este se va manteniendo constante entre ingreso y gasto dependiendo de cuál va a ser mi valor razonable. Pero si no es posible medirlo, entonces toca a través de propiedad, planta y equipo, a sus depreciaciones, su deterioro, gasto de deterioro cuando hay, y en caso de que haya una reversión de deterioro, pues cómo lo hay. ¿Qué pasa con la diferencia con los 22 millones en cifras redondas? Esta diferencia, ¿qué pasa con esos 22 millones? Pues nada, ahí queda. Ahí queda y esperamos a que el próximo año determinar cuál es el próximo importe recuperable para saber si hay deterioro o si sigue el mismo. ¿Listo? Bueno amigos, fue un placer, que estén muy bien, hasta una próxima oportunidad.